Buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Nuevamente ya estamos aquí compartiendo la palabra. El Señor nos va a ministrar, el Señor nos va a hablar. Vamos a aprender mucho. Y no podíamos dejar pasar por desapercibido esta fecha. El nacimiento de Jesús, la Navidad. No importa si es 24, no importa si es 25. Lo importante es que nació aquel que nos libró de las ataduras de la muerte. Y para eso pues vamos a estudiar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Queremos aprender de ti, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Te reconocemos como Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, y que con denuedo, Señor, podamos compartir tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Abre todos los oídos espirituales de las personas que nos ven, que nos escuchan. Abre mis oídos espirituales, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y para esto, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo del 4 en adelante. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hasta aquí hago una pausa. En el 4 dice que subió. ¿Por qué subió? ¿O a qué se refería con subir? En aquellos tiempos tenían que irse a empadronar. Necesitaban saber con cuántos hombres, con cuántas mujeres contaban para que tuvieran, era como el INEGI del día de hoy. Cuántas familias, y tenían que recorrer un promedio de 116 kilómetros aproximadamente, cosa que le fue difícil a María porque ya estaba encinta, ya estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. Recordarán que la palabra desposada no quiere decir, se divorciaron, no. La palabra desposada significa que María estaba comprometida con José. Jesús no fue producto de una relación sexual entre José y María, sino él hubiera transmitido a través de la sangre el pecado, y él fue sin mancha, fue un hombre sin mancha. Es por eso que el Espíritu Santo fue el que fecundó el óvulo de María. En esta parte vamos a ir desglosando cómo se va dando las cosas. Por eso quería yo aclarar la parte de desposados. Desposados quiere decir que estaban comprometidos. Era un compromiso que ya tenía entre José y María. 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Volvemos a poner una pausa y lo vamos a ir viendo. Belén. ¿Qué significa la palabra Belén? Significa casa del pan, ciudad donde nació Jesús de Nazaret. ¿Va quedando claro? Nació en Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Ok, ahora, nació en un pesebre. ¿Cómo era el pesebre? ¿Qué era el pesebre? Bueno, era un comedero de animales. Ahí, humildemente, nació en el comedero de los animales. Y esto podemos seguirlo. ¿Y qué nos dice más adelante? Dice, había pastores de la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces ya vamos armando ese rompecabezas. Primeramente, ¿qué vemos? Vemos que José y María están comprometidos. El producto del vientre de María es obra del Espíritu Santo. No de carne, no entre una relación sexual entre José y María. No, eso ya lo aclaramos. Era el Espíritu Santo. Tercer lugar, ¿dónde nace? Nace en Belén, que es el lugar de pan. Lugar de casa de pan. El verdadero significado es casa de pan, donde nace Jesús de Nazaret. ¿Ok? El pesebre, que era el comedero de los animales, ahí nació. Y podemos ver que el ángel les dice, ¿no? Se les presenta, ellos tienen gran temor, ellos tienen miedo, pues, imagínense, ¿no? En su carne, pues sí, se te presenta, le dice: hey, no temas, porque era un enviado de Dios. Dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. No nada más para el pastor, no nada más para Juanita, para Pedrito. Dice, para todo el pueblo. Las buenas nuevas para todo el pueblo. ¿Quiénes eran las buenas nuevas? ¿Qué eran las buenas nuevas? El nacimiento de Jesús, y lo podemos aquí testificar en el 11, que dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el primer hombre en el cual la misma historia testifica cuando nos ponen, no, pues 600 años antes de Cristo, 300 años después de Cristo. ¿Por qué no han puesto 600 años después de Buda, 300 después de Buda? O de Joseph Smith, 300 años antes, Joseph Smith, 300 años después. ¿Por qué? Porque el Señor dejó historia, porque el Señor es la realidad, porque Jesús es el que salva, y lo vamos a ir desglosando. 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué significaba esto? Vimos que el pesebre era el lugar donde comían los animales, y ahí iba a estar el niño, envuelto en pañales. Los pañales eran de tela. Quizá tú eres muy joven y ya no te alcanzaste a utilizar ese tipo de pañales, pero anteriormente así se utilizaban, los pañales eran de tela. Y en aquellos tiempos no era la excepción. El hecho de que un niño trajera pañales hablaba muy bien del lado paternal, del lado del padre. Era una especie, un símbolo como de protección, que tenía el cuidado de su hijo. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón, y volviéndose los pastores glorificando y alabando a Dios, y por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Por qué tocamos este punto?
porque es la primera Navidad, vamos a decirlo. ¿Qué es Navidad? La Navidad viene de la palabra nativitas, que significa nacimiento. Nacimiento. Anótalo. Navidad viene de la palabra nativitas, que significa nacimiento. Y por lo regular los humanos lo relacionamos en estas épocas decembrinas. Ay, nació el niño Dios. Conocedores y no conocedores, cristianos y no cristianos. En todo el mundo. En todo el mundo volteamos a ver. Si tú crees o no crees, ese es otro boleto. El punto es que volteamos a ver quién nació. Nació Dios. Y luego no nos cabe en la cabeza, ¿cómo que nació Dios? Entonces, ¿Dios dónde está? Pues lo vamos a ir hablando a la luz de la palabra. Y para esto podemos ver que en Juan 4:42, acompáñame al libro de Juan 4:42, que dice así: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Señor del mundo, el Cristo. ¿Y qué nos decía ahorita en el libro de Lucas 2? En el Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor. Con esto vamos hilando el nacimiento como el crecimiento de Jesús. Cuando ya después de la edad, en una edad ya adulta, él ya predicaba. Y ese niño seguramente pues estaba igual. ¿Qué te manifiesta un bebé? Pues ternura, ¿no? Imagínate a María en ese momento, porque nosotros podemos visualizar y ver, ay, nació Dios, nació el niño Jesús, pero no, supongo que su mamá estaba, vámonos un poquito a los sentimientos de María. Ah, mi bebé, ay, qué hermoso. Todas las mamás, ¿a poco no? Cuando agarran a su niño, está hermoso y está bien bonito. Para mamá y para papá no hay niños feos. Todos son hermosos. Pues en aquel tiempo yo me imagino a María, mira mi chiquito. Y dice que la palabra de Dios en la Biblia, que él era hermoso, hermoso, de muy buen parecer. Ahora, acompáñame a Lucas 4:34. Lucas 2:34. Creo que va a ser en Lucas 4:25, perdóname. Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Quiero hablarte hoy de Simeón. Simeón fue el primer hombre que festejaba la Navidad. Si la Navidad viene de nativitas y nativitas significa nacimiento, Simeón esperaba la Navidad, esperaba el nacimiento del Salvador. ¿Por qué lo vamos a ver? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Lo vamos a ver aquí. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Anota y subraya esas palabras, justo y piadoso. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre obediente a la palabra de Dios. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. A ver, Pepe, ya me estás metiendo al Espíritu Santo cuando Jesús era un bebé. Permíteme. En el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento miraban el futuro del Salvador, y lo podemos ver en el libro de Isaías, y lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Nos va a dar señales de que Jesucristo iba a nacer como hombre, de que Jesucristo
era el Dios. En todo el Antiguo Testamento, los profetas veían el futuro. Entonces aquí habla del Espíritu Santo. Era un hombre temeroso de Dios. Dice que el Espíritu Santo era el que lo movía. 26. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Estamos hablando, o nos da a entender la palabra de Dios, que Simeón era una persona ya mayor. Pero él dice, siendo revelado por el Espíritu Santo, le dice, no me puedo morir, no lo frenaba hasta que no naciera el Salvador. ¿Y quién era el Salvador? Era Jesús. Era ese Jesús del cual hemos estado hablando, el Jesús de Nazaret, ese que nació en Belén. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño, el niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, subraya la palabra, bendijo a Dios. Oye, pero era un niño. Ve hilando las cosas. Aquí ya estamos hablando del niño, del Espíritu Santo, y Simeón ya lo está hablando con Dios. Ya está hablando de Dios. Y dice, te lo vuelvo a repetir, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. En ese momento Simeón le está diciendo al Señor, Señor, le has concedido, Señor, hemos visto el verdadero Dios. Ahora sí me entrego en tus manos, ahora sí se ha cumplido tu palabra. Él no podía morir antes sin conocer a Dios, dice, conocer el Salvador. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Pusiste atención en esto que te mencioné? Dice que, vuélvelo a analizar, por favor. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. No se lo dijo a José, se lo dijo a su madre María. He aquí, este está puesto para caída. Está puesto para caída. Subraya caída y para levantamiento. Subraya levantamiento. Está puesto para caída y está puesto para levantamiento. El mismo Jesús, el mismo Dios. A ver, Pepe, ya me hiciste bolas. ¿Qué quieres decir con esto? Para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ahora te voy a pedir que me acompañes a Lucas 4:34. Está un poquito más adelante. ¿Qué nos quería decir con esto? ¿Qué nos quería decir Jesús con esto? O sea, no 2:34. ¿Qué nos quería decir con que va a ser para caída y para levantamiento de muchos? Para quienes los rechazan. A las personas les hablan de Jesús y muchos de ellos rechazan a Dios. Pero no lo rechazan porque, es que yo no creo. Lo rechazan porque tiene que haber una transformación en sus vidas. Si yo era alcohólico, o si yo soy alcohólico y me hablan de Jesús, en mi interior yo sé que a Jesús no le gusta que yo sea alcohólico. Entonces tendría yo que dejarlo. Entonces tendría que cambiar mi forma de vivir por una nueva.
Pero hoy te invita a Jesús a que no lo hagas tú solo. Y te dice, yo lo hago. Es que no puedo dejar el alcohol. Yo te voy a ayudar a dejarlo. Pero entrégame tu corazón. Y cuando se refiere que para muchos va a ser decaída, es eso. Es eso que se van enredando, rechazan a Dios y se van enredando en sus propios pecados. Se van enredando en no querer dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y caen en otras. Y es una bola de nieve, la cual si no frenaste el alcoholismo no vas a frenar otros pecados, que no los menciono porque ya los hemos mencionado y porque los conocemos aparte. Y dice, para quienes lo rechazan, Él es una piedra de tropiezo. Y lo podemos ver en Primera de Pedro 2.8, por favor, acompáñame a Primera de Pedro 2.8. Dice así, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Desde el 7, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de tropiezo. Aquí habla de las personas que no le creen a Dios. ¿Qué dice? Dice, para vosotros, pues, los que sí le creemos, dice, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para ellos es una piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Eso es, siendo desobedientes a la palabra del Señor. Ahí es cuando se refiere que vino por caída. Y vino también, lo vemos igual que para muchos, para caída, otros para levantamiento. Dice, en cambio, quienes lo reciben son levantados y resucitados. Y eso lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 2. Son levantados, son resucitados juntamente con Él. Eso es para los obedientes. Por eso dice que para muchos van a ser de caída. Y para otros va a ser de levantamiento. Quieras que no. Cuando el Señor nos llame a cuentas, te vas a encontrar con una puerta abierta o con una puerta cerrada. Con unos brazos abiertos o unos brazos cerrados. Porque o es para que pases a la vida eterna o es para que sea el juicio de Dios. Y lo podemos ver que Jesús es el camino. Es el camino, no hay otro, no hay otro. Acompáñame a Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién era ese Hijo unigénito? Era Jesús, el que leímos en Lucas, el que nació en el pesebre, el que nació en la ciudad de Belén. Ese era Jesús. Y Dios manda a su Hijo. Dios manda a su Hijo por ti y por mí, para que sea sacrificado en una cruz, sea muerto y después sea resucitado. Y en Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Pero para quién? Para todo aquel que en Él cree. ¿Para qué? Para que no se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Jesús, para que el mundo sea salvo a través de Jesús. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro santo. Y la Biblia es muy clara y lo dice. No es María, el camino no es María, el camino no es José. El camino no es San Martín de Porres, el camino no es la Virgen de Guadalupe. El camino aquí lo dicen las Escrituras. Y por eso yo siempre les invito, abre tu Biblia. No, tú vas a decir, ya va a empezar. Que no se meta con San Judas Tadeo. No, abre tu Biblia para que tú lo testifiques. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. A su Hijo. Habla de unidad, al único.
Para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, sea salvo. ¿Te has preguntado, ¿tú eres salvo? Hay una forma de llevarlo. Ser salvo por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Yo quiero ser salvo a través de Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído que el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído que es Jesús. Él ya ha sido condenado, y así lo dice la Escritura. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo mal aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifestadas sus obras, que son hechas en Dios. Mis hermanos, tú puedes ser salvo. Al final del día te vas a encontrar con Jesús. Puede ser tu caída o puede ser tu levantamiento. No lo sé. Pero esa decisión es tuya. Yo te invito a que tú recibas a Cristo en tu corazón, a ese Jesús. No importa, y podrán decir muchas personas detrás de este video, los cristianos, ¿por qué no ponen en el árbol de Navidad? Sí lo ponemos y aquí lo tienes al lado. Porque para nosotros no lo idolatramos, no es nuestro ídolo, es un simple árbol, un adorno que puse en el mes de diciembre en mi casa, pero no es mi ídolo, no es mi ídolo. Si cenamos, si hacemos una cena familiar, sí, también la hacemos. Tienes que entender algo. Dios ve tu corazón, ve mi corazón. Él traspasa todo, lo puede ver todo. Puede ver lo bueno, pero también ve lo malo que yo tengo en mi corazón, también Él lo ve. Y ve el tuyo. También ve tu corazón. Y hoy quiere invitarte a que le recibas en su vida y en tu corazón, como ese Dios que salva. Así como se gozaron los pastores al principio que leímos, ha nacido el Salvador. Que la Navidad, recordemos que la Navidad, nativitas, nacimiento, que la Navidad el día de hoy sea, pero aquí, en tu corazón. Deja que Jesús nazca en tu corazón. Esa es la idea del día de hoy. No importa si es 24, 31, día primero, no importa, la fecha no importa. La Navidad la tenemos que festejar todos los días porque Cristo vive en nosotros. Pero yo te invito a que tu Navidad sea en tu corazón. Deja que Jesús nazca en tu corazón. Oye, Pepe, ¿pero cómo? Primeramente, Él nos invita a que nos arrepintamos de nuestros pecados, de lo que hemos hecho mal, de que hemos sido egoístas, que hemos actuado, que tenemos un mal carácter. Que hemos robado, que hemos matado, oye, pero yo no he matado. La misma Biblia nos enseña que homicida no es el que jala el gatillo, sino a veces matamos con el pensamiento, a veces adulteramos con el pensamiento, y para el Señor es homicidio y es adulterio. Arrepiéntete. Yo voy contigo, voy junto contigo, vamos a hacer esta oración. Si tú nos estás viendo por primera vez, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. El Señor, que nazca en tu corazón. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a pedirte perdón. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú los conoces todos y cada uno de ellos. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que entres a mi corazón, que nazca la Navidad en mi corazón, que nazca Jesús en mi corazón. Y así lo acepto como mi único Dios y como mi Salvador. Padre, creo que naciste, moriste en una cruz por mis pecados, pero también creo que resucitaste al tercer día, Señor. La tumba estaba vacía, Señor, porque tú eres un Dios vivo y hoy estás sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que entres a mi corazón y entres a mi vida como mi único Dios y Salvador, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, pues hoy es un día de fiesta, y no solo porque es la Navidad que se festeja en el mundo, sino es porque el nacimiento de Jesús en nuestro corazón
La vida nos ha llevado a estar encerrados en nuestros hogares en este momento. Muchos de nosotros no estamos con nuestros hijos, con nuestros familiares. Muchos de nosotros han partido. Y tú y yo tenemos todavía hoy la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón. No lo cierres, no le cierres la puerta. Y que Él, cuando Él quiera, no sea para caídas, sino sea para levantarte. Hoy quiero extender mis más sinceras condolencias para las personas que han perdido un familiar. Desde aquí quiero decirles que Cristo les ama y que pues en las oraciones de un servidor están ustedes. Quizá no me conozcas, eso no importa, pero yo sé que las oraciones llegan al oído de Dios. Y créeme lo que pido por tu consolación. Tengo algunos conocidos que han perdido a sus padres, una amiga en particular que ha perdido a su papá, a sus familiares, y de la misma forma les mando un fuerte abrazo. Me gustaría que vieran este video antes de la cena. Es un tiempo de recapacitar, un tiempo que Dios nos ha regalado para que realmente veamos las cosas que sí pesan. No dependemos, hoy las personas pueden tener dinero pero no pueden viajar. Hoy las personas pueden tener dinero pero no pueden comprar. Hoy solamente lo único que nos sostiene es la palabra viva. Esta es la palabra viva, la que nos mantiene a salvo. Y bueno, pues vamos a seguir orando. Permíteme hacer una oración. Tú que me estás viendo, y deseo que de verdad te mando un fuerte y un caluroso abrazo y que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú entres a nuestro corazón, en nuestras vidas, y tú seas el que nos dirige, Señor. Aquí estamos, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal, Señor, de rendimiento. Nos rendimos, ya no podemos, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti, Señor, esta pandemia, Señor, que tú has permitido que llegue a todo el mundo, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú tienes un tiempo, Señor, para todos y cada uno de nosotros, Señor. Pero hoy decidimos creer en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pido que tu palabra llegue a las familias, Señor. A esas personas, Señor, que ahorita están en un funeral o que están en un hospital, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, consuela a esos familiares, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que también levantes, Señor, que un milagro suceda en las vidas de las personas que nos ven, que nos escuchan, Señor. De las personas que no te conocen, Señor. Que un milagro acontezca, Señor. Que tu palabra llegue a ellos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Oramos también por nuestra nación, Señor, por cada individuo, por cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Por nosotros te pedimos, Señor, que nos des fuerza, Señor, para que sigamos compartiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y pasen una feliz Navidad. Amén.